¿Sabían que San José es más antiguo que el propio país en donde está inserto? Que participó en la guerra de la Triple Alianza y que al principio estaba completamente habitado por nativos. Bueno, esto que les cuento es común a otras localidades de la zona del litoral en donde está inserto esta localidad. Primero que nada, para aquellos que no conozcan o no sepan lo que es la localidad de San José, se trata de una pequeña población de alrededor de 10.000 habitantes que está al sur de la provincia de Misiones de la República de Argentina. Este pueblo se originó de forma jesuítica junto a otras poblaciones de las mismas características. De todas formas, la idea es rastrear el origen de San José, que lo tiene por supuesto, un origen que va mucho más allá de la propia fundación del pueblo de San José, que tiene que ver con la identidad del lugar de los pobladores actualmente. Esta identidad va mucho, pero mucho más atrás. Va al tiempo incluso en la que habitaba solamente nativos en esta zona. ¿Por qué les comento esto? Porque la identidad tiene que ver con muchos aspectos. Y uno de esos aspectos tiene que ver con la región en donde uno vive. Aquí esta zona selvática, subtropical, calurosa, no tiene nada que ver, por ejemplo, geográficamente con los países fríos o las poblaciones que están en el desierto o en las montañas. Entonces, la idiosincrasia de un poblador cambia en diferentes aspectos. Algunos de ellos los vamos a ir identificando en la medida que les cuente la historia de San José. Previo a estos 1000 años que le acabo de mencionar, habitaban en esta zona un grupo de nativos que se denominan paranaenses. Otro grupo de nativos que son mucho, pero mucho más conocidos, que seguramente ustedes van a decir, sí, estos los conozco, que son los guaraníes. Aquí, así que vamos a tratar de ubicar a los guaraníes, de dónde vienen. Según los estudios, este grupo de nativos, los guaraníes, tuvieron origen en las nacientes del Amazonas, del río Amazonas, más exactamente en un sector que hoy está en Perú. En el transcurso del tiempo, esto surge hace unos 2000 años aproximadamente. Qué interesante lineamiento podemos hacer aquí. Mientras el Medio Oriente nacía Jesús, aquí nacían los guaraníes. No tienen nada que ver uno con el otro, sin lugar a dudas, pero como para dar un paralelismo histórico. Este grupo de nativos fue ampliando sus territorios, fue esparciéndose. Primero se dividen en dos grandes grupos, uno que va hacia el norte del río Amazonas, que conforman aquellos grupos de nativos caribeños, y otro sector que va hacia el sur del río Amazonas. Y estos básicamente se dividen en dos, los que van hacia el sur, los que se dirigen hacia el Atlántico, que se los conoce más adelante como los tupí guaraníes, y los que van hacia el sur, hacia estas tierras, hacia esta zona del Paraná, del río Uruguay, del río Paraguay, y fueron absorbiendo otros grupos de nativos que ya habitaban en la zona. Uno de estos grupos de nativos que absorbieron fueron los paranaenses. Ellos no se autodenominaban guaraníes. Esa denominación vinieron con la llegada de los europeos, luego del descubrimiento, por así decirlo, de América en el año 1492.
ellos, los europeos, fueron los que le denominaron guaraníes, que quiere decir, guaraní quiere decir guerrero, porque vieron que este pueblo de nativos era sumamente combativo. Y ahí doy el primer rasgo de identidad de esta zona. Es combativa, la gente es combativa, bastante hostil, por así decirlo, en esta zona, ¿no? Es curioso porque se suele decir que, bueno, los guaraníes son pacíficos, sin dudas, son diplomáticos, sin dudas, pero no tienen ningún miramiento para combatir de forma corporal o intelectual, de las dos formas, incluso de una manera espiritual. Esto es parte de nuestra identidad. ¿Quién lo diría, no? Y por supuesto de la identidad de nuestro pueblo, de aquí de San José. Llega Colón a América y con ellos una serie de elementos que tienen que ver con la conquista de estos territorios, la conquista geográfica, corporal si se quiere, y por supuesto la conquista espiritual, que da título incluso al libro del padre Antonio de Ruiz de Montoya, uno de los más famosos jesuitas que han transitado por esta zona, que escribió el libro La Conquista Espiritual. Y de ese libro se extraen las primeras documentaciones sobre la vida de los guaraníes, costumbres y por supuesto las fundaciones de las primeras localidades de esta zona. Allí es donde aparece el primer registro sobre nuestro pueblo, sobre San José. Este libro fue escrito en el año 1641, fíjense la antigüedad. Según esta documentación, según este libro, San José fue fundado en la región del Tapé, lo que hoy es el Río Grande do Sul, territorio del país de Brasil, en el año 1633. Fíjense la edad que tiene. Por supuesto, fue completamente habitado por guaraníes. En estas poblaciones jesuíticas, porque fueron fundados por los jesuitas. Probablemente en otro podcast comente más en detalle el periodo jesuítico, la fundación, quienes estuvieron, qué sacerdotes estuvieron. Hoy voy a nombrar a algunos nomás, lo haga con más detalle, pero no es el objetivo de este podcast. Aquí la idea es hacer un recorrido por toda la historia de San José y que, bueno, les sirva a los pobladores, a los habitantes, a los chicos que van a la escuela y que sus docentes le piden datos al respecto, y por supuesto a otros interesados, público en general, especialistas que quieren indagar un poco al respecto y luego, por supuesto, profundizar mucho más. Continúo. Se realiza esta fundación. El problema fue que esa zona y otras más estaban en constante ataque por los brasileros, puntualmente por los bandeirantes, que tenían una cultura distinta, una política distinta a los españoles. Era una política esclavista, así que buscaban personal para trabajar y, bueno, lo más accesible eran estos guaraníes. Y por supuesto el hecho de que los jesuitas hayan conformado poblaciones facilitaba esta captura de los guaraníes para hacerse de fuerza, de brazos para trabajar en los distintos campos
y lugares en el sector de Brasil. Esto que comento de las políticas entre un país y otro, entre Portugal y que dieron origen a Brasil, entre Portugal y España, va a ser una constante que va a marcar muchos lineamientos en este sector. No solamente en nuestro pueblo, sino en otras poblaciones que también fueron de origen jesuítico. Entonces, por esta cuestión de estas capturas de los bandeirantes, los jesuitas se vieron obligados a mudarse de ahí de Río Grande do Sul y se instalan alrededor del año 1637, 1638, entre lo que hoy es San Ignacio, la población de San Ignacio, y Corpus, aquí en Misiones, lindante al río Paraná. Allí estuvo un tiempo y en el año 1660 donde se instala definitivamente en la naciente de lo que hoy es los arroyos de San José y de Pindapoy, que es aquí en la localidad de San José. Aquellos que visitan la localidad, bueno, está dividido en barrios y hay un barrio periférico de la localidad de San José que se llama Barrio Don Bosco, que allí es donde se pueden encontrar los vestigios de aquella antigua población de San José. Así que fíjense, año 1666 fue el asentamiento, 1660, perdón, fue el asentamiento definitivo de la población de San José. Así que allí, bueno, comienzan a poblarse, estuvieron esta reducción jesuítica, como pueblo jesuítica, hasta el año 1768, en el cual fueron expulsados los jesuitas, no las poblaciones. Los jesuitas fueron expulsados, allí comenzaron a comandar los españoles más directamente estas poblaciones, la parte espiritual, por así decirlo, organizativa en algunos aspectos, cae en manos de los dominicos, otra congregación católica. Como sea, subsisten esta población, se reducen, algunos se van a otros sectores, a otras poblaciones, algunos se van hacia el monte, vuelven a la selva, pero ya no buscando una vida selvática, como sí otros grupos de guaraníes, como son los Mbegá, y que ellos sí se mantuvieron en la selva y nunca pasaron por las reducciones jesuíticas, y como sea, se mantuvieron en este lugar. Así es como en el año 1810 ocurre en lo que hoy es Argentina la Revolución de Mayo. Por lo cual nosotros también fuimos partícipes, ¿quién lo diría, no? Para esta revolución, para sostener esta revolución, fueron convocados 100 guaraníes de esta zona para la fábrica de armas de aquí de San José. Partieron 2 guaraníes, que ahora hacia el final de este podcast los voy a nombrar, y junto a otros apellidos, nombres, algunos de ellos que se mantienen hasta el día de hoy, creo que va a sorprender a algunos, así que se fueron al cuerpo de las armerías, estos 2 guaraníes de aquí de San José. También en ese año ocurre la expedición que hace Manuel Belgrano, el fundador de la bandera nacional, de nuestro emblema nacional de aquí de Argentina, pasa por aquí, por San José, en marzo de 1811, luego de que fracasa su
Su campaña fracasa bélicamente, pero diplomáticamente fue todo un éxito. Pasa por aquí por San José en marzo de 1811 y allí fíjense como lo importante que es esto, es uno de los patriotas, Manuel Belgrano, y pasa por este lugar. Fíjense lo importante que nuestra localidad. ¿Quién lo diría? Un poco más adelante, en el año 1813, en enero de 1813, parten, el 30 de enero de 1813, parten de esta localidad un contingente de 282 guaraníes que van hacia Buenos Aires. ¿Convocados por quién? Por el gran patriota de nuestra nación, que fue don José de San Martín. San Martín convoca a milicias guaraníes y la idea era juntar 300, no se llegó a esa cantidad. Bueno, este monto, esta cantidad parte desde aquí de San José el 30 de enero de 1813, tal como lo dije, y llegan 260, 262 jinetes el 6 de mayo de 1813 a Retiro. Fue penoso esa marcha y San Martín hace una selección de hombres para que conformen el cuerpo de granaderos a caballo y de cada localidad eligió algunos. Aquí de San José eligió a 5, así que tenemos 5 granaderos guaraníes que cabalgaron y murieron junto a San Martín en las distintas batallas que se realizaron para lograr la independencia no solamente de Argentina, sino también de Chile, de Perú. Así que la participación de los guaraníes es enorme. Por supuesto, no, los pobladores de San José no podemos ser ciegos ni podemos sentir una falta de orgullo, todo lo contrario, tenemos que sentir mucho orgullo por nuestra participación en estos eventos. Pero la historia no termina allí, por supuesto, de San José sigue existiendo, no hay dudas. En el año 1814 ocurre una batalla aquí en San José. El paraguayo Matiauda lucha con Celedonio del Castillo. Celedonio del Castillo pierde, una batalla perdida, pero ocurrida en esta zona. Es muy curioso lo de Matiauda porque después finalmente Matiauda deja de pertenecer, por así decirlo, a los paraguayos y pasa al sector de aquí de los pueblos libres del sur, comandados por Artigas. Artigas tiene una participación muy importante en esta zona. Como sea, el hecho de haber perdido esta batalla la gente de San José pasa a ser parte de Paraguay. Ahí dejamos de ser, no sé si decir argentinos, porque todavía no estaba mencionado como Argentina todavía en aquella época, pero sí pasamos a ser parte de Paraguay en 1814. Una situación que cambia un año después. Qué sorpresa, qué cambiante esto. Cuando Guacurari, Andrés Guacurari, principal comandante de Artigas, recupera San José para todo este sector. La idea de Guacurari, de Artigas, era recuperar todos los pueblos de origen jesuítico, porque eso lo denominaban como una nación guaraní, que no solamente cubría estas poblaciones de origen jesuítico, sino las demás poblaciones de nativos que no habían pasado por estas poblaciones. Ese era el objetivo de él, que finalmente
no fue conseguido, pero sí tuvo su importante defensa y bueno, logró que las poblaciones que están en lo que hoy es Misiones, las provincias de Misiones y las provincias de Corrientes, sí se mantengan para lo que hoy es Argentina. Así que, digamos, la lucha que hizo Guacurarí ayudó a configurar definitivamente lo que fue más adelante el país de Argentina. Así que un gran héroe, un gran prócer, Andrés Guacurarí. ¿Con quién luchaba Guacurarí? Con quien dirigía las fuerzas portuguesas, brasileras. Quien dirigía las Chagas Santos, que hubo una importante batalla el 2 de julio de 1817 en Apóstoles, una batalla que ganó Guacurarí. Y lo curioso es que ganó gracias a 200 jinetes que fueron desde San José. En la batalla, una batalla desarrollada bajo la lluvia, una lluvia torrencial, prácticamente ya estaba perdida, una batalla muy muy difícil, en el momento que, bueno, llega Guacurarí junto a estos 200 jinetes que vienen desde nuestra localidad de San José, y bueno, ahí es donde se da vuelta el resultado. De todas formas, ese mismo año, ya en el segundo semestre, el Chaga Santo toma represalia y destruye, saquea, destruye las poblaciones jesuíticas, cosa que no vuelvan a levantarse nunca más. Así que ahí es la destrucción, por así decirlo, oficial de la localidad jesuítica, de origen jesuítico, de San José. El pueblo se esparce, la gente se esparce, fundan otras poblaciones. De todas formas, hubo gente que se quedó, siguió habitando en esta zona y se fueron mezclando con pobladores que irán llegando más adelante, tal como los voy a mencionar. Ya en 1819, 2 años de esta destrucción, Guacurarí es derrotado y por ende también derrotado Artigas por Ramírez. Guacurarí no fue derrotado por Ramírez, fue derrotado por Chagas Santos, capturado, y Artigas, el comandante, quien dirigía todas las fuerzas de esta zona, fue derrotado por uno que también fue comandante de él, de Artigas, que fue Ramírez. Hecho esto, nosotros formamos parte de Entre Ríos. Así que fíjense, en pocos años pasamos de pertenecer a los pueblos libres del sur, o de las provincias del Río de la Plata, en un sentido más amplio, previo a las provincias de los pueblos libres del sur. Pasamos a ser de Paraguay y finalmente pasamos a la provincia de Entre Ríos, la República Entrerriana se lo denominó. Así fue desde 1819 hasta 1832, Así que un tiempo fuimos entrerrianos. ¿Cómo no ser parte de lo mismo, ¿no? Muchas veces nos peleamos de forma metafórica, si se quiere, con los correntinos. Decimos, no, estos somos de Corrientes, no, estos los de Misiones. Y sin embargo, todos fuimos parte de lo mismo en diferentes épocas, ¿no? Fuimos parte de Entre Ríos. Ahora bien, en el año 1832 formamos parte de Corrientes. Ahí es donde quedamos en manos de Corrientes. Lo que sí, Corrientes hizo un arreglo con, en el año 1841,
con Paraguay. Y ahí volvimos a ser parte de Paraguay. No se podían hacer cargos de esta zona, que habían hierba, gente, por supuesto, y selva, pero no se poblaba esta zona. Los correntinos no hicieron usufructo poblacional de esta zona, sí le llevaron mucha hierba, también cuando era Entre Ríos también, y bueno, los paraguayos también eran un sector de que se podía llevar los productos, pero no hicieron población efectiva, si bien población existía, ¿no? Eso es incuestionable. Fíjense, año 1841 pasamos a ser de Paraguay. Esto se mantuvo, fuimos paraguayos del país de Paraguay hasta 1870, cuando finaliza la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Qué historia que tenemos, ¿no? ¿Por qué cuando finaliza la guerra la Triple Alianza? ¿Qué sucede? Quien fuera el comandante Francisco Solano López, en el año 1849, instala aquí en San José, en un sector de lo que fue la reducción de San José, como dije, acá seguían las poblaciones, instalan una guarnición, una importante guarnición. Era un lugar intermedio, estratégico, en el cual, por supuesto, era necesario tener armas al alcance. Y después, ya en su gobierno, Francisco Solano López se convierte en presidente de Paraguay en el año 1862, y 2 años después, en 1864, comienza la guerra de la Triple Alianza. Así que San José fue parte de esta guerra. Por supuesto, los paraguayos pierden esta guerra de la Triple Alianza, porque está luchando contra 3 países, una lucha muy desigual, pero muy heroica por parte de los paraguayos. Luchó contra Uruguay, contra Argentina y contra Brasil. Los paraguayos pierden, así que en 1881 queda esto, por así decirlo, en la nada, lamentablemente. Queda perteneciente a Argentina, en realidad, ¿no? Pero sin una administración plenamente a pleno, por así decirlo, algo que empieza a ocurrir, sí, ya en 1881, donde es la federalización de Misiones, y separan definitivamente este sector, esta provincia de Misiones, de lo que es Corrientes. Porque claro, finalizada la guerra con el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, estas tierras vuelven a pertenecer a Corrientes. Fíjense, fuimos paraguayos, fuimos correntinos, nunca fuimos portugueses o brasileros, eso sí, pero sí argentinos y paraguayos, y dentro de los sectores de Argentina fuimos entrerrianos y fuimos correntinos y finalmente misioneros, tal como se los conoce al día de hoy. En 1892, pocos años después, ocurre la tercera refundación de San José, fundada por Teirel. Aquí menciono a alguien, ¿no? Esta refundación es la que se celebra hasta el día de hoy. Esta celebración ocurre cada 14 de agosto. Aún así es importante rescatar la primera fundación, la fecha de la primera fundación de San José, cuando ocurre en el Tapé,
que fue en el año, como había dicho, en el año 1633, puntualmente el 13 de junio. Esa sería la fecha de la primera fundación de San José. Pero bueno, la que celebramos acá todos los años es la del 14 de agosto. ¿Qué ocurre? A partir de allí empieza a repoblarse esta zona. A partir del año 1893, en esta década, empiezan a venir desde Brasil poblaciones germanas y polacas, empiezan a habitar esta zona y ocurre un censo en 1893 que nos da una población de 806 habitantes. Ahora bien, en la época jesuítica, en el máximo esplendor, llegó a tener una población de 4.000 habitantes. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Considerando que hoy día tenemos una población de alrededor de 10.000 habitantes, un poco más probablemente, contando con las zonas urbanas y rurales. No somos muchos, y sin embargo tuvo una población importante al principio. Y ya, fíjense, en el 1897 ya tenía una población, según Keirel, de 2.331 habitantes. Y ya al centenario de la independencia de Argentina, en el año 1916, se tenía una población de 3.000 habitantes, muchísimo. Y según datos, en el año 1937 tenía 4.588 habitantes. Fíjense la cantidad, ¿no? De habitantes que tenía nuestra población. Bien, quiero mencionar, como para finalizar este podcast, mencionar apellidos, nombres, para rescatarlos para la historia, ¿no? El primer nombre y apellido que quiero mencionar es el padre José Catalino, que fue el fundador de la reducción jesuítica de San José en el año 1633. Es muy, muy importante este nombre, el fundador. Luego, cuando se trasladó la población, tal como he mencionado, los que fundaron estas nuevas poblaciones, tanto al borde del río Paraná como en la instalación definitiva, en lo que hoy es el barrio Don Bosco, la localidad de San José, ahí lo tenemos al padre Manuel Bertot y Luis Ernott, que estuvieron, no solamente lo fundaron, sino mantuvieron y, no sé si decirlo, dirigieron la revolución jesuítica, porque los jesuitas respetaban los cacicazgos o una forma organizativa gubernamental de los guaraníes. Así que ellos dirigían, por así decirlo, paralelamente. Vamos a decirlo de esta manera. Como dije, no voy a ahondar en estas cuestiones que va a ser motivo de otro podcast. De los jesuitas que estuvieron en San José, sin lugar a dudas, el de mayor renombre es el padre Antonio Cep. Curiosamente, él estuvo solamente 3 años aquí en San José, que bueno, fue al final de su vida. Él ya había fundado la reducción de San Juan Bautista, estuvo en otras reducciones, en Yapeyú, por ejemplo. Fue músico, hizo, fue, fue de todo en realidad, pero eminentemente músico. Digo de todo porque, bueno, ayudó con las cuestiones agrícolas, las plantas, la cuestión industrial, se producía hierro en esta zona y él participó en todas, era
científico, por así decirlo. Es raro mencionarlo y decirlo como un científico, pero sí lo es, de alguna manera lo era. Era un padre, un sacerdote jesuita, pero muy completo y sin lugar a dudas, eh, su mayor talento era la música, por supuesto. Construyó instrumentos musicales, dirigió coros, así que la participación de él en lo que fue la historia de las reducciones jesuíticas es muy importante. Si bien aquí en San José solamente estuvo 3 años, es el lugar en donde falleció en el año 1733. Curiosamente, a un siglo de haber sido fundado San José, él marca esto. Hay registros históricos, historias al respecto del padre Antonio Sepp, que, como ya lo dije en este podcast, no lo voy a mencionar. Tiempo más adelante, quiero ya mencionar a dos guaraníes, a los dos que conformaron este cuerpo de armamentistas que fueron a fabricar armas a Buenos Aires, y ellos son los guaraníes Simón Chauri y José Manuel Iravalle. También son rescatables para la historia. La verdad, desconozco si hubieron nombres de otros guaraníes previos a ellos. Asumo que sí, pero no, todavía no lo he encontrado. Todo esto se localiza por supuesto, con investigaciones documentales, preferentemente. Tiene que haber registros. Y asumo que debe haber, solo que no lo he encontrado. Por lo pronto, estos dos guaraníes son fundamentales, por supuesto. Ahora sí vamos con aquellos apellidos que se mantienen hasta el día de hoy. Los primeros se pueden rastrear a la época de la guerra de la Triple Alianza. Fíjense, año 1864 al año 1870. Estos apellidos que voy a mencionar, que existen hasta el día de hoy aquí en San José, son los más antiguos. Así que si están escuchando esto, siéntanse plenamente orgullosos porque según los registros son los primeros habitantes, o por lo menos los primeros habitantes registrados que se mantienen hasta el día de hoy. No sé si decir que son los patriarcas de San José, pero sin dudas estuvieron ya previamente a la refundación de San José. Estos apellidos son de origen portugués. ¿Por qué? Cuando ocurre la invasión de los portugueses a Paraguay, que transita por aquí, hubieron muchas deserciones, muchas. Y muchos de ellos se situaron en un sector que acá se denomina La Sierrita. Los que conocemos este lugar de La Sierrita son zonas pedregosas, escarpadas, selváticas, se mantienen hasta el día de hoy de esa manera. Esto es muy rescatable de toda esta zona. El ambiente natural se mantiene bastante. Bueno, en esta deserción, muchos de ellos se escondieron aquí, también en lo que hoy es San Juan de la Sierra. Y bueno, voy a mencionar a estos primeros apellidos. Estos apellidos son Nacimiento, Leites, Leal, Pinto. Siéntanse orgullosos. Probablemente hayan otros, también de origen portugués, pero estos que menciono son los que tengo registro documental de ellos. Tiempo más adelante, cuando ya ocurre la refundación, ya podemos ver en los registros de los primeros loteos de la población de San José, está
población fundada por Queirel, esta refundación hecha por Queirel. Allí ya podemos encontrar uno de los primeros compradores cuyo apellido también es de origen portugués, así que asumo que su apellido también se remonta a lo de los anteriores. ¿Cuál? Pereira, así que siéntanse orgullosos los Pereira. Otros que adquirieron estos primeros lotes, lo tenemos a Novaes, a Rodríguez, Domínguez, Claro, Núñez, Paiva, Chávez, Duarte, Torres, Ramírez, Gallardo. Estos fueron los primeros pobladores registrados ya en lo que fue la refundación de San José. Fíjense, antiquísimo. Hay otros apellidos, pero no sé si están hoy día aquí en San José. Yo doy a clases hace más de 20 años acá, entonces fui, cuando hice este registro para este podcast, cuando estaba preparando, fui anotando apellidos que conozco, que sé que existen hoy día, ¿no? Pero hay otros apellidos más que no los registré, no los anoté porque, si no me equivoco, ya no viven más aquí en esta zona. Ocurre también en esta década en la cual vienen los germanos desde Brasil, empiezan a llegar los inmigrantes desde Europa. Esto ocurre en el año 1897. Aquí, en la zona de San José, llegan en el año 1901. Y por supuesto llegan con tierras, con títulos, y empiezan a mezclarse, no sin resistirse primero, empiezan a mezclarse con los pobladores de esta zona. Recordemos que los pobladores de estas zonas en realidad eran guaraníes, así que muchos de nosotros, no sé si yo, pero muchos de los habitantes actuales de San José tienen sangre guaraní. Primero mezclados con estos apellidos de origen portugués, después estos otros que vienen también de Brasil, otros que ya se mezclaron con los criollos, y por supuesto ocurre con estos que vinieron desde estos países eslavos que vinieron desde Europa. Aquí van a tenerme que tener un poco de paciencia porque son muchos, eran muchos más, tal como mencioné anteriormente, pero los suprimí porque no tengo constancia de que vivan actualmente. Bueno, tengan paciencia, estén atentos a los apellidos que voy a nombrar porque son muy antiguos, ¿no? Lo tenemos a Barchuk, a Bordakiewicz, a Boyesuk, Kreschuk, Gerula, Glinka, Glomba, Olovati, Udema, Upan, Hasiuk, Klikailo, Kulukowski, Litwin, Masur, Moros, Nazaruk, Ostachuk, Pauluk, Portuñac, Poterala, Espaciuk, Tataren y Yuchechen. Así que mis felicitaciones a estas familias, que son de las primeras familias eslavas que se asentaron y bueno, se mezclaron con los pobladores que habían acá. Fíjense en qué consiste, y vuelvo esto a lo del principio, en qué consiste nuestra identidad como sanjoseños. Somos un popurrí de culturas, de religiones incluso, ¿por qué digo religiones? Y acá hago como un paréntesis, quizás lo haga en otro podcast, porque ciertamente amerita una profundización. Claro, porque si bien acá vino el cristianismo con Colón, previo a ello estaban los guaraníes con su cultura y mucho de su cosmogonía, de sus creencias, se mantienen al día de hoy. Ahora, ¿cuáles de esas creencias? Bueno, los dejo para otro podcast.
Y aquí se mezclan las diferentes líneas cristianas, porque está la línea cristiana católica, romana, y la línea católica ortodoxa, por supuesto, que son los de los países eslavos, y también la línea cristiana de los protestantes, que conforman todo lo que hoy es la creencia evangélica, que también es cristiano, pero pertenece a otra línea. Sería muy interesante porque, analizar esta cuestión religiosa, ¿no? Porque ahí también hay un popurrí de creencias que conforman nuestra identidad. Así que en nuestra identidad hay cuestiones que tienen que ver con los guaraníes, con los portugueses, con los españoles y con los eslavos, con los países del norte de Europa. Perfecto, concluyo con este podcast. Supongo que les ha gustado. Lo he hecho realmente con mucho esmero. Yo creo que van a sorprenderse con esto, con mucha data que le tiré. Hay mucho más, pero mucho más para contar, pero quise hacerlo como para darles un resumen de lo que es nuestra riquísima, pero riquísima historia de San José, y por la cual quiero que se sientan plenamente orgullosos, y con ese orgullo hacerse las preguntas de por qué no tomamos este orgullo para crecer más, para progresar más, para desarrollarnos más, y convertir a este pueblo tan pequeño y muchas veces olvidado en algo realmente grande, porque tenemos una historia grande y deberíamos convertirnos en algo grande. Hasta la próxima.